Muy bien. Buenos días. Good morning. How are you this morning? ¿Cómo están esta mañana? ¿Cómo están? Okay. So, we welcome the Athletes in Action teams here this morning. Queremos darle la bienvenida al equipo de Atletas en Acción esta mañana. It's good to have you here with us, joining us. Es bueno tenernos aquí con nosotros. And some old friends that we're seeing again. It's always a blessing. Son unos viejos amigos que estamos volviendo a ver y entonces es una bendición. So we'll jump right in this morning. If you have your Bibles, turn to Genesis chapter 6. Así que vamos a comenzar directamente ya esta mañana. Vamos a Génesis capítulo número 6. Genesis chapter 6, and we'll be looking today at verses 8 through 22. Vamos a estar en capítulo número 6 de Génesis, versículos desde el 8 al 22. 8 to 22. Del 8 al 22. We have been, for many months now, we've been in the book of Genesis. Ya por varios meses hemos estado en el libro de Génesis. And we have been studying chapter by chapter, verse by verse. Hemos estado estudiando capítulo por capítulo, versículo por versículo. And last week we began to look at Noah and the flood. Y la semana pasada comenzamos a estudiar la historia de Noé y del diluvio. And we looked at some of the preliminary ideas of what happened in the world that caused God to judge the entire world with a flood. Y comenzamos a ver cuáles fueron esas ideas preliminares que hicieron, que fueron las causas por las cuales Dios luego juzgó al mundo entero con el diluvio. And today we're going to be looking at another piece of this story. Y esta mañana estaremos observando otro extracto de esta historia. And we're going to see that God chose one person, one man and his family, Noah. Y vamos a ver que Dios escogió a un hombre y a su familia, a Noé. So we're going to be looking at God's grace upon Noah. Así que vamos a estar estudiando la gracia de Dios sobre Noé. So last week we saw that on the earth, up until the time of the flood, things had gotten really bad. La semana pasada habíamos visto que en la tierra, hasta el momento del diluvio, todas las cosas iban empeorando y se estaban poniendo bien mal. It is believed that the earth was in existence for about 1,500 years. Creo que la tierra ya había existido por alrededor de 1500 años. And the creation, all humanity had digressed to the lowest point possible. Y que la humanidad se había desviado hasta el punto más bajo posible. And the Bible, the text told us last week in verse 5 of chapter 6 that every intention of the heart of man was only evil all the time. Y como vimos la semana pasada en el versículo 5 de este capítulo 6, que Dios vio que cada intención del corazón de los hombres era continuamente el mal. So God judges the earth not only because their actions were bad, they were violent, they were destroying the earth around them, they were killing each other, there was a lot of murder. Así que vemos que Dios no solo juzgó a la humanidad o a la tierra por las acciones de los hombres, que ya eran bien malas porque habían asesinatos, había mucha violencia. But he judges sin as he always does because of the intentions and the thoughts of our heart. Pero también vemos que Él juzga el pecado como siempre lo es desde la raíz, desde las intenciones del corazón. And things had gotten so bad that God said that he would destroy the earth with a flood. De hecho, las cosas se pusieron tan mal hasta el punto que Dios dijo que destruiría la tierra con un diluvio. That his justice, he had been waiting and had been merciful, but now was the time for him to show his justice against sin in the earth. Que hasta ese momento su justicia, Él había estado como que poniéndola en espera, Él había estado soportando el pecado, pero que en este momento iba a ejercer justicia. And we saw last week that even the sons of Seth, who were righteous people, had began to intermingle and intermarry with the sons of Cain's line. Y vimos la semana pasada cómo los hijos de Seth, que fueron llamados los hijos de Dios, empezaron luego
a mezclarse y cruzarse con los hijos de Caín que se habían apartado de Dios, y ellos también se apartaron de Dios. And they left God, they walked away from God, they began to worship foreign gods. Y ellos dejaron a Dios, se apartaron de Dios y empezaron a adorar a otros dioses. So we have this, God is telling us through Moses why he's answering the question, why did he destroy the earth with a flood? Y ahora vamos a ver en la narrativa que va a estar respondida la pregunta. Es como si Dios respondiera, ¿por qué? ¿Por qué Él destruyó la tierra a través de un diluvio? Now, whenever we're looking at a text, we should always look for one primary question that if we answer that question, will unlock the key to understanding the text. Y esto es algo que nosotros debemos hacer cada vez que nos acercamos a las Escrituras, cada vez que leemos un pasaje bíblico, debemos siempre hacernos la pregunta ¿por qué? El porqué de esta situación. ¿Por qué Dios hizo esto en este momento? And last week, the question was, why did God destroy the earth with a flood? Y la semana pasada, la pregunta que habíamos discutido era ¿por qué Dios había destruido la tierra a través de un diluvio? This week, the answer to the question that we need to ask as we look at these verses Sin embargo, esta semana, el día de hoy, la pregunta a la cual vamos a observar and it's a real simple question. es una pregunta muy simple. Why Noah? ¿Por qué Noé? Why did God choose Noah? ¿Por qué Dios escogió a Noé? Why does God declare Noah righteous? ¿Por qué Dios declara a Noé como justo? Why does God say that only Noah, decide to save only Noah and his family? ¿Por qué Dios decide decir o salvar solo a Noé y a su familia? What was different about Noah? ¿Qué había de distinto o de diferente en Noé? Now, this is a very important question to ask, not just so we can understand the text itself, Ahora, esta es una pregunta muy importante y crucial que debemos hacernos, no solo para entender el texto, but so that we can understand grace, pero también para que nosotros podamos entender la gracia, understand righteousness entender la justicia, as it pertains to every single one of us. debido a que esto es algo que nos interesa a cada uno de nosotros. So let's pray this morning and then we will look at our text. Así que oremos esta mañana y luego observemos el texto. Father, we give you glory this morning. Señor, te damos gloria en esta mañana. We thank you, Lord, that you are a great God. Te damos gracias porque tú eres un Dios grandioso. Lord, we pray that you would open up this text to us this morning, Señor, te pedimos que tú abras este texto para nosotros esta mañana, that you would help us to understand it, que tú nos ayudes a entenderlo, that you would help it to use it to change our lives and to change our hearts. que tú lo utilices para cambiar nuestras vidas, cambiar nuestros corazones. Speak to us. Háblanos. Lord, we open our hearts to receive your word. Señor, nosotros abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra, We open our ears to hear your word. abrimos nuestros oídos para escuchar tu palabra, And Lord, we pray that you would open our minds to understand it. Señor, y también oramos que tú abras nuestras mentes para entenderla. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. So let's read verses 8 through 22. Así que vamos a proceder a leer versículos del 8 al 22. But Noah found favor in the eyes of the Lord. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. These are the generations of Noah. Estas son las generaciones de Noé. Noah was a righteous man, Noé era un varón justo, blameless in his generation. era perfecto y sin mancha en su generación. Noah walked with God. Y con Dios caminó Noé. And Noah had 3 sons, Y engendró Noé 3 hijos, Shem, Ham, and Japheth. a Sem, a Cam y a Jafet. Now the earth was corrupt in God's sight, and the earth was filled with violence. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. And God saw the earth, Y Dios miró la tierra, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth. y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. And God said to Noah, I have determined to make an end of all flesh, for the earth is filled with violence through them. Y dijo pues Dios a Noé, estoy decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. I will destroy them with the earth. Los voy a destruir con la tierra. Make yourself an ark of gopher wood. Make rooms in the ark and cover it inside and out with pitch.
Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la fatearás con brea por dentro y por fuera. This is how you are to make it. The length of the ark, 300 cubits, its breadth 50 cubits, and its height 30 cubits. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Make a roof for the ark and finish it to a cubit above, and set the door of the ark in its side. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado. Make it with lower, second, and third decks. Y le harás piso bajo, segundo y tercero. For behold, I will bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh, in which is the breath of life under heaven. Porque he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Everything that is on the earth shall die. Todo lo que hay en la tierra morirá. But I will establish my covenant with you, and you shall come into the ark, you and your sons, your wife, your sons' wives with you. Pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. And of every living thing of all flesh you shall bring 2 of every sort into the ark to keep them alive with you. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Of the birds according to their kinds, and of the animals according to their kinds, and of every creeping thing of the ground according to its kind, 2 of every sort shall come into you to keep them alive. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Also take with you every sort of food that is eaten, and store it up. It shall serve as food for you and for them. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Noah did this. He did all that God commanded him. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. So the question we need to ask ourselves this morning when we look at this text is, why does God call Noah righteous? Así que la pregunta que debemos hacernos esta mañana al leer este texto es ¿por qué Dios declaró o llamó a Noé justo? This is an important question. Esta es una pregunta muy importante. Now, there's a lot of details in there about the ark and about the animals and about a lot of other things. Ahora, hay muchos detalles acerca del arca, de muchas cosas, de los animales. And we're not going to deal with those things today. We'll come back and look at that next week. Y hoy no vamos a lidiar con esos detalles. La semana que viene sí lo haremos. But all of those things are important. Those are important details. Es importante dejar claro que todos esos detalles sí son importantes. But I think oftentimes when we see the story of Noah, we can become distracted. We can think it's all about that. Why did God send a flood to the earth? How did God save the animals? Is it possible that he saved every single animal? Y creo que muchas veces cuando nosotros leemos esta historia, a veces nos desconcentramos, perdemos la atención en el punto principal y empezamos a hacernos preguntas de cómo fue que eso pasó, por qué fue que lo hizo, cómo lograron meter a los animales en el arca y todas estas cosas. Did he actually have 2 of every animal on the ark? ¿Verdaderamente habían 2 de cada especie en el arca? Or did he just have their DNA? ¿O solamente tenía su ADN? You see, there's all kinds of theories and all kinds of explanations. Saben, hay todo tipo de explicaciones y todo tipo de teorías. But it's very easy to get distracted Y es muy fácil distraerse. by all of the the science of the whole thing Y distraerse por la ciencia al respecto de este tema. and forget about the fact that this is teaching us about the gospel itself. Y es fácil distraernos y olvidar que esta narrativa nos está enseñando del evangelio mismo. When we see in the text that Noah was rescued from the justice of God. Cuando vemos en el texto que Noé fue rescatado de la justicia de Dios, We should understand that it is talking about how God rescues us from justice. nosotros también debemos entender que esto es un ejemplo de cómo Dios nos rescata a nosotros de su justicia. So the question is, why does God call Noah righteous? Así que la pregunta es, ¿por qué Dios declara o dice que Noé era un hombre justo? Why did he choose Noah? ¿Por qué escogió a Noé? Why did he call him righteous? ¿Por qué lo llamó justo? And what exactly does the text mean by the word
righteous. ¿Y qué exactamente quiere decir el texto cuando utiliza la palabra justo? And of course, we can apply that to our own lives. Y claro, también podemos aplicar esto a nuestras propias vidas. Every person, every believer, every Christian needs to ask that same question. Cada persona, cada creyente, cada cristiano debe hacerse esa misma pregunta. Why does God choose me? ¿Por qué Dios me escoge a mí? Why did he call me righteous? ¿Por qué me dice que yo soy justo? Why am I saved? ¿Por qué yo soy salvo? Or why not? ¿O por qué no lo soy? And what exactly does it mean ¿Y qué quiere decir exactamente? if I am considered righteous in God's sight? Si yo soy verdaderamente considerado justo a la vista de Dios, a los ojos de Dios, What does that mean? ¿qué quiere decir eso? Well, let me discuss with you this morning a couple of opinions on why Noah found favor in God's sight. Ahora, déjenme esta mañana comentarles o no mencionarles algunas opiniones de por qué por qué Noé encontró favor ante los ojos de Dios. Number one, the opinion is he was without sin. Número uno, la primera opinión es que él era sin pecado. He was without sin. Él era sin pecado. That has to be the explanation. Esa tiene que ser la explicación. All the other people were destroyed because they were full of sin. Todas las demás personas fueron destruidos porque estaban llenos de pecado. Noah must have been without sin. A lo mejor Noah no tenía ningún pecado. The text, at least in English, says he was blameless. Y de hecho, el texto en el original, en inglés, utiliza la palabra que es sin culpa, era intachable. He was blameless. No había nada de qué culparlo. So that must mean he didn't sin. Así que eso a lo mejor quiere decir que nunca pecó. Now, it is very tempting to interpret it that way, Y saben, es una tentación interpretarlo así de esa manera. but whenever we see something like that in Scripture, Noah was righteous, Noah was blameless, Noah was righteous in his generation, Pero cuando en cualquier momento en que nosotros encontramos algo así en la Biblia, que Noé era justo, que él brillaba en medio de esa generación y era distinto, we need to remember what all of the Scripture teaches. nosotros debemos recordar todo lo que la Biblia nos enseña. The Bible says that no one is without sin. Y la Biblia nos dice que nadie es sin pecado. In fact, the Bible goes even farther. It says no one is good, not one. De hecho, la Biblia va mucho más allá y dice que nadie es bueno, ni siquiera uno. No one has ever been born into the flesh of humanity and has been without sin except for one person. Nadie ha nacido y ha comenzado su humanidad con una naturaleza sin pecado. Nadie, solamente uno. And that's the Lord Jesus Christ. Y ese es el Señor Jesucristo. It is not the Lord Jesus Christ and Noah, Así que no es el Señor Jesucristo y Noé, or the Lord Jesus Christ and Moses. o el Señor Jesucristo y Moisés. No. Only Jesus Christ was born without sin and continued in his entire life on the earth completely and totally sinless. No, fue solamente Jesucristo que nació sin naturaleza pecaminosa, sin el pecado original y que continuó su vida entera sin pecado, ni siquiera uno en toda su vida. Now, in case you're not sure, because the text doesn't give us any details right here, that Noah was a sinful man like everybody else. Pero en caso de que ustedes no estén seguros de esto, porque verdaderamente el texto no da esta explicación de que él era distinto o igual a los demás, Let's just let the Bible itself tell us. vamos a dejar que la palabra misma nos lo diga. Turn with me to Genesis chapter 9, verses 21 through 23, or 20 through 23. Vayan conmigo a Génesis capítulo 9, versículos 20 through 23. del 20 al 23. Now, remember, this is after the flood. Ahora recuerden, esto es después del diluvio And let's just take a look at a situation that Noah had with his sons. y veamos una situación que Noé tuvo con sus hijos. Noah began to be a man of the soil, Noé comenzó a labrar la tierra and he planted a vineyard, y plantó una viña and he drank the wine, y bebió del vino and became drunk, y se embriagó
and lay uncovered in his tent. y estaba descubierto en medio de su tienda. And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and told his brothers outside. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Then Shem and Japheth took a garment, laid it on both of their shoulders, and walked backward and covered the nakedness of their father. Y entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Their faces were turned backward, and they did not see their father's nakedness. Ellos tenían vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. When Noah awoke from his wine, he knew what his youngest son had done. Y cuando se despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. So we see here that Noah was just like everybody else. Y aquí podemos ver que Noé era igual que todo el mundo. He got drunk. Él se emborrachó. He drank too much. Él bebía demasiado. He overdid it. Demasiado, se pasó. So much so that he laid in his own tent naked, indecent for a man of his stature. Tanto así que estaba acostado en el medio de su tienda desnudo como un borracho cualquiera. Now that is far from a man being without sin. Y eso, déjeme decirles, es muy lejos de ser un hombre sin pecado e intachable. So there has to be another explanation of why the Bible says that Noah was blameless and why the Bible says God found him Así righteous. que obviamente debe haber otra explicación de por qué la Biblia dice que él, habiendo hecho esto, aún así era un varón justo y que Dios lo veía como un varón justo. Now another explanation Ahora, otra explicación is that Noah was perfect genetically. es que Noé era perfecto genéticamente. He was not a part of the intermarriages. He was genetically perfect. He had not had any of corruption genetically. Que él no había tenido ninguna corrupción genéticamente, que él no había sido parte de esto, que cuando los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, y no había sido parte de este cruce. So his physical bloodline had not been corrupted. Así que su linaje y su sangre no se había corrompido. But that really wouldn't matter, Pero en realidad eso no hubiese importado, even if it was true or wasn't true. aun si fuese verdad o no. God didn't judge the earth because of a genetic problem. He judged the earth because of a spiritual problem, sin. Dios no juzgó al mundo por un problema genético. Él juzgó al mundo por un problema espiritual y es el pecado. Number 3, Así que número 3, the third opinion is, la tercera opinión. and this one's important, Y esta es importante, because I think this would be the one that we would lean toward most often. porque creo que esta es a la que nosotros nos inclinamos más frecuentemente. That the reason why God chose Noah Que la razón por la cual Dios escogió a Noé was not because of grace, no fue por la gracia, but it was because he was obedient and because Noah did good works. He was a good person. sino porque Noé era obediente y él era una buena persona que hacía buenas obras. So, Así and que, the fourth opinion y entonces la cuarta opinión is that the only reason why God chose Noah es que la única razón por la que Dios escogió a Noé was because of God's grace. es por la gracia de Dios. Noah was no different than anyone else. Noé no era diferente a las demás personas. Oh yes, maybe he wasn't a murderer. He probably wasn't. Sí, probablemente él no era un asesino, But he was still a sinful person. pero aún así él era una persona pecadora. He had sin in his heart like every other person who has ever been born. Él tenía pecado en su corazón como cualquier otra persona que había nacido en ese tiempo. And like every other person who has ever received God's grace, Y al igual que cualquier persona que alguna vez en la historia ha recibido la gracia de Dios, he was extended the favor of God. a él se le extendió el favor de Dios. So, which one of these is correct? Así que, ¿cuál de estas es correcta? Well, what we have here happening Lo que vemos que está ocurriendo aquí are two ideas that I want to look at this morning. son dos ideas que quiero observar y analizar esta mañana. The result El resultado and the process. y el proceso. The result El resultado and the process. y el proceso. Oftentimes when we look at this text, we misunderstand it, we misread it, we misinterpret it.
Muchas veces cuando leemos este texto lo leemos mal o no lo entendemos bien, lo malinterpretamos, Because when we see that the text starts to explain to us that Noah was blameless and that he was righteous, porque cuando vemos que la Biblia dice que él era intachable, sin culpa y que era justo, we think that that is the cause and that is the reason why God chose him, because he was blameless and because he was righteous. nosotros entonces creemos que esa fue la causa que provocó que Dios lo escogiera, porque él era justo y era intachable. When in reality, Cuando en la realidad, the fact that he was blameless el hecho de que él era sin mancha o sin culpa and the fact that he was righteous y el hecho de que él era justo was because God chose him. era porque Dios lo escogió. It was the result of something else. Era el resultado de otra cosa. So we have here in verses 8 through 10, Así que tenemos en los versículos del 8 al 10, we have the result explained to us first. tenemos el resultado que se nos explica primero. Noah found favor in the eyes of the Lord and walked with God. Noah encontró favor en los ojos del Señor y él caminó con Dios. Y él caminó con Dios. Noah found favor in the eyes of the Lord and walked with God. Let's look at those verses again. Verses 8 through 10. Veámoslo otra vez, una vez más, del 8 al 10. But Noah found favor in the eyes of the Lord. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. These are the generations of Noah. Estas son las generaciones de Noé. Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noé era un varón justo que era perfecto en sus generaciones. Noah walked with God, Y Dios caminó con Noé. and Noah had 3 sons, Y engendró Noé 3 hijos, Shem, Ham, and Japheth. a Sem, a Cam y a Jafet. So, what we have here is God telling us that Noah found favor in his eyes. Así que lo que estamos observando aquí es que la palabra dice que Noé encontró gracia en los ojos de Dios. Now, the Hebrew word here for favor is the word chen. Y la palabra para gracia o el favor de Dios en el hebreo es la palabra Shem. And it's the connotation of acceptance, grace, Y da favor. la connotación de aceptación, de gracia, de favor. Now, you know that this is the very first time in all of the Bible that the word grace was used. Ahora, yo sé que esta es la primera vez en toda la Biblia que se utiliza la palabra gracia. And this is what we have to understand. Y esto es lo que nosotros debemos entender. Grace is unmerited favor. Es que la gracia es un favor no merecido. It cannot be grace No puede ser gracia if there's something that Noah did to earn it. si hay algo que Noé hizo para ganárselo. It's no longer favor or grace that's being extended. Ya no sería ni favor ni gracia que se le ha extendido. So if the word is being used here, grace, Así que la palabra que se está utilizando aquí, gracia, it's because Noah needed grace just as much as anyone else. se utiliza porque Noé necesitaba la gracia tanto como tú y yo y cualquier persona. So the first thing we see here is a distinction Así que lo primero que vemos aquí es una distinción between Noah and his family entre Noé y su familia and all the people who were destroyed on the earth. y todas las demás personas que fueron destruidas en la tierra. And let me tell you what the distinction is not. Y ahora déjeme decirle lo que no es la The distinción. distinction is not between good people, Noah and his family, La distinción no es entre la gente buena, entre paréntesis Noé y su familia, and evil people, everyone else. y la gente mala, o sea, todos los demás. That's not the distinction. Eso no es la distinción. The distinction is between evil people who are full of sin La distinción es entre gente mala que está llena de pecado and more evil people who are full of sin, y gente que es aún más mala y que está llena de pecado, and one group of people who received God's favor y un grupo de esas personas que reciben el favor y la gracia de Dios, and one group of people who did not. y un grupo de personas que no las recibió. Noah found favor in God's eyes. Así que Noah halló gracia en los ojos de Dios. You see the difference there?
¿Ustedes ven la diferencia allí? God wasn't looking around for someone who was righteous and perfect and never did anything wrong. Dios no estaba buscando en la tierra a ver si consigue una persona que era perfecta, que no hacía nada malo. You know, this probably won't translate in Spanish, but he wasn't looking for someone who never smoked, who never chewed, and never ran around with girls who do. That wasn't what he was looking for. Sí, él no estaba buscando una persona que nunca fumaba, que nunca hacía nada malo, que nunca andaba con chicas y tal y por allí. He wasn't looking for someone that behaved right, Él no estaba buscando una persona que se comportaba bien, who never made mistakes, que nunca se equivocaba, who never sinned. que nunca pecaba. If he was looking for that person, Si él hubiese estado buscando por esa persona, he would have never found him. él nunca habría encontrado a esa persona. No, Noah was the one who found favor. Así que no, fue Noé quien encontró gracia. Noah needed God's favor. Noé necesitaba la gracia de Dios. Before anything else could happen, Antes que cualquier cosa pudiese pasar, before God could do anything else, antes de que Dios pudiese hacer cualquier otra cosa, the fundamental thing that had to happen la cosa fundamental que tenía que ocurrir was that Noah needed God's favor. era que Noé necesitaba la gracia de Dios. And that's the first step. Y ese es el primer paso. So Moses is explaining to us that Noah found favor in God's eyes. Así que Moisés nos está explicando aquí que Noé halló gracia en los ojos de Jehová Because he needed it. porque la necesitaba. That is the difference between, there are two kinds of people in the world. Esa es la diferencia. Hay solamente dos tipos de personas en el mundo. There are people who everyone desperately needs God's grace. Todos necesitan desesperadamente la gracia de Dios. There are those who know that Hay gente que sabe eso and those who don't know it. y hay gente que no sabe eso. The world is not divided in two categories, the good people and the bad people. El mundo no está dividido en dos categorías, la gente buena y la gente mala. It's just not how it works. No funciona así. The world is divided into two categories, those who know they need God's grace and have received his grace, and those who have not. El mundo está dividido en dos tipos de personas, aquellos que saben que necesitan la gracia de Dios y la han recibido y aquellos que no todavía. Now, for those who recognize that we need his grace, Ahora, para aquellos que reconocen que necesitamos la gracia de Dios, God transforms us. Dios nos transforma. Not because of our works, No por nuestras obras, not because we behave right, no porque nos portemos bien, but because he gives us his righteousness, sino porque Él nos da su justicia, because he gives us his grace, porque Él nos da su gracia, because he gives us his favor. porque Él nos da su favor. So, how did this happen? And then the rest of the text explains to us the process. Ahora, ¿cómo ocurrió esto? El resto del texto nos explica cómo sucedió. And there is a process of how someone becomes righteous. Y quiero decirles que hay un proceso verdaderamente de cómo alguien se transforma en justo. If it's not based on something we do, a work that we do, then what is it based on? Y si entonces no se trata acerca de algo que nosotros hacemos o nuestras obras que debemos hacer, entonces, ¿de qué se trata? Well, let's look at another passage that explains to us how this happened with Noah. Bueno, entonces vamos a leer otro pasaje que nos explica cómo sucedió esto en la vida de Noé. Hebrews 11:7. Vayamos a Hebreos 11, versículo 7. Hebrews 11:7. Hebreos 11, 7. And this is the chapter which is called the Hall of Faith. Y este es el capítulo que se le llama como el... What do you say that? Hall. El capítulo de la fe, And el galardón de la fe o el salón de la fe, gracias. we have here a commentary Y lo que tenemos aquí es un comentario that explains to us what happened with Noah. que nos explica qué fue lo que sucedió en la vida de Noé. Verse 7. Versículo número 7. By faith, Noah, Por la fe, Noé, being warned by God,
cuando fue advertido por Dios concerning events as yet unseen, acerca de cosas que aún no se veían, in reverent fear constructed an ark for the saving of his household. con temor preparó el arca en que su casa se salvase. By this he condemned the world and became an heir of the righteousness that comes by faith. Y de esta manera, por esta fe, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. How did Noah become an heir to righteousness? ¿Cómo se convirtió Noé en un heredero de la justicia? Through his good works? A través de sus obras, See or no? ¿sí o no? No is the same in Spanish and English. Was it because he behaved right? ¿Era porque él se comportaba bien? Was it because he worked really hard? ¿Porque él se esforzaba mucho? No, it was because he had faith. No, era porque él tenía fe. What did he have faith in? ¿En qué tenía él fe? And as we will see, even the faith was something that God gave him, that God produced in him. Y como podemos ver, aún la fe era algo que Dios le dio. Aún la fe era algo que Dios produjo en él. So let's look at the process and see how it played out in Noah's life. Así que vamos al proceso y veamos cómo ese proceso se va dando en la vida de Noé. So in the process, En el proceso, we see 3 steps. nosotros vemos 3 pasos. God spoke to Noah. Dios le habló a Noé. God gave Noah a command to obey. Dios le da a Noé un mandamiento que obedecer. Noah obeyed and did what God commanded him. Número 3, Noé obedeció e hizo todo lo que Dios le mandó. And the last point we'll take a look at is that Noah understood the blood. Y el punto número 4, que es el último que veremos, es que Noé entendió el tema de la sangre. So, God spoke to Noah, verses 13 through 21. Así que, número 1, Dios habló a Noé. Genesis 6, 13 through 21. Volvamos a Génesis 6, del 13 al 21. And God said to Noah, I have determined to make an end of all flesh, for the earth is filled with violence through them. Behold, I will destroy them with the earth. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. So let's just stop there. Así que vamos a parar allí. This is how it happens every time. Así es como ocurre cada vez Whenever God saves someone, cuando Dios salva a alguien, whenever God considers someone righteous, cuando en cualquier momento que Dios considera a una persona justa, God takes the first step. es Dios quien toma el primer paso. God initiates contact. Dios inicia el contacto. We do not. Nosotros no. The Bible says that no one seeks the Lord. La Biblia dice que nadie busca al Señor. Now, we like to say and we like to believe that people are out there just trying to seek God. Y nosotros muchas veces queremos creer que la gente está ahí afuera tratando de buscar a Dios. But people do not because they cannot. Pero la gente no lo hace porque no pueden. The Bible says in Ephesians chapter 2 verse 1 that we are, and all human beings, are spiritually dead in their trespasses and their sins. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, que nosotros estamos muertos en nuestros pecados y delitos. Not sick, No enfermos, not blind, no ciegos, not disabled, no incapacitados, but dead. sino muertos. So, I don't know about you, but the last time I knew, dead people aren't seeking for anything. Ahora, no sé ustedes, pero la última vez que yo me enteré, la gente muerta no está buscando nada. Amen? Amén. They don't get out of the grave and start seeking for things. It doesn't happen. Ellos no salen de la tumba y empiezan a buscar cosas. Eso no pasa. So, people seek for help, people seek for acceptance, people seek for all kinds of things, but they're not seeking for God. Así que la gente busca ayuda, la gente busca aceptación, la gente busca cualquier tipo de cosas, pero la gente no busca a Dios. They cannot seek Ellos God no pueden buscar a Dios until they hear the gospel, hasta que ellos escuchan el evangelio, which produces faith, el cual produce la fe so they can believe. para que ellos puedan creer. This is the pattern we see throughout all of Scripture. Y este es el patrón que nosotros vemos en toda la escritura. In Genesis chapter 12, verse 1,
En Génesis capítulo 12, versículo 1, we see that God calls Abram. vemos que Dios llama a Abraham. Abram was an idol worshiper. Y Abraham era un idólatra, él idolatraba a ídolos, otros dioses. He was not looking for God. Él no estaba buscando a Dios. He was not sinless and perfect and righteous through his own works. Él no era perfecto, sin pecado, a través de sus propias obras. God spoke to him. Dios le habló a él. And because God initiated contact, because God called him, he had the faith to believe. Y debido a que Dios inició el contacto, que Dios le habló a él, entonces Dios le dio la fe para creer. Romans chapter 10, verses 17 explains this to us. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos explica esto. It says, faith comes Dice que la fe viene from hearing, del escuchar, hearing the word of God. escuchar la palabra de Dios. You notice that that verse is not telling us what faith produces. ¿No se han fijado nunca que ese versículo en específico no nos está diciendo lo que es producido por la fe, It tells us how faith is produced. sino que nos dice cómo la fe es producida? It tells us what comes before faith. Y nos dice lo que viene antes de la fe. Faith comes La fe viene from de what? ¿de qué? Hearing. De escuchar. So what step has to precede faith? Así que, ¿qué paso tiene que venir justo antes de la fe? The word of God. La palabra de Dios. Hearing the word of God. Escuchar la palabra de Dios. When we hear the word of God, Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, that produces faith. eso produce la fe. Why do we share the gospel? ¿Por qué nosotros entonces compartimos el evangelio? When the athletes and action team when you go out this week and you're sharing the gospel with those soccer players, football Por players, ejemplo, el equipo de atletas en acción, cuando vayan esta semana y vayan a compartir el evangelio con jugadores de fútbol, because when you preach a declaration of the gospel, ¿por qué lo hacemos? Porque cuando ustedes proclaman y hacen una declaración del evangelio, it will produce faith va a producir la fe in some people, en algunas personas. and that some people will believe. Y esas personas van a creer. It is not that some people, everyone in the room can have the faith to believe. No es que todo el mundo que está allí tiene la fe para creer. No, we need to preach the gospel that produces that faith. No, nosotros tenemos que predicar el evangelio que produce esa fe. So, in every case that we see, God chooses a person and he speaks to them. Así que vemos que cada vez que Dios hace esto, Dios le habla a una persona y produce la fe en The ella. next step, God gave Noah a command to obey, and Noah obeyed it. Verse 22. El paso siguiente es que Dios le dio un mandamiento a Noah para que él obedeciera. I'll just put those two steps together. I don't know if I did on the screen or not, but God gave Noah a command to obey, and Noah obeyed it. Dios le dio a Noé un mandamiento que obedecer y él lo obedeció. And verse 22 tells us, Y el versículo 22 nos dice Noah did this, he did all that God commanded him. que lo hizo así Noé e hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Now, that has nothing to do with Noah being a good person, Noah doing all these righteous things in his behavior. Ahora, eso no tiene nada que ver con el hecho de que Noé era una buena persona, que tenía un buen comportamiento. It has to do with God giving him specific details to fulfill. Se trata de que Dios le dio unos detalles específicos que seguir And Noah doing it. y que Noé lo hizo. Now, what did God tell Noah to do? Y entonces, ¿qué le dijo Dios a Noé que hiciera? He told him to build an ark Le dijo que construyera un arca, because he was going to flood the earth. porque él iba a causar un diluvio en la tierra, inundarla. Now, you realize how much faith that required for Noah to have? Ahora, ¿ustedes han pensado alguna vez de cuánta fe necesitaba Noé para poder hacer eso? The Bible tells us that up until that point, it had never rained on the earth. La Biblia nos dice que hasta ese momento nunca había llovido en toda la tierra. I mean, that was a foreign concept to Noah. De eso era un concepto extraño para Noé.
a mist came up from the ground and watered the vegetation on the earth. Un rocío salía de la tierra y así era como humedecía la vegetación. There was no drops of rain coming out of the sky like we have today. Pero no habían gotas de agua que venían del cielo en la lluvia como nosotros tenemos hoy. So Noah had to believe something that he never saw before. Así que él tenía que creer algo que él nunca había visto antes. He had to believe something that God said. Él tenía que creer algo que Dios le dijo. That he had no frame of reference in his human senses to connect with. Y él no tenía ninguna referencia en sus sentidos o en su pasado cómo entender esto o conectar esto. Not only did he have to believe that God would destroy the earth with a flood like he said he would, No solo él tenía que tener la fe para creer que Dios iba a destruir la tierra a través de un diluvio, como dijo que lo iba a hacer, you see, he had to believe that God would judge the earth. también él tenía que creer que Dios iba a juzgar la tierra. He had to believe in God's justice, that his justice was real. Él tenía que creer en la justicia de Dios, que la justicia de Dios era real. He couldn't say, well, God really won't destroy the earth. He's really not that bad of a God. He's not really going to do that. Él no podía decir, bueno, Dios no verdaderamente no va a destruir la tierra. Dios no es así, Él no va a hacer eso. I don't really need to build the ark. God would never really do that. Yo no tengo que construir el arca, o sea, Dios nunca va a hacer eso. See, he'd be in trouble then, wouldn't he? Él hubiese estado en problemas si hubiese sido así. See, God said, I am going to destroy the earth with a flood, and Noah believed him. Dios le dijo a él, voy a destruir la tierra con un diluvio, y Noé le creyó. Not only did he need to believe in God's justice, but he also needed to believe in God's grace and God's salvation. No solo tenía que creer en la justicia de Dios, pero también tenía que creer en la gracia y en la salvación. Because God said, I will save you and your family in the ark. Porque Dios le dijo, Noé, yo te voy a salvar a ti y a tu familia en el arca. You see, Noah equally had to believe that he would be saved, that he would be rescued, that he would be protected through the ark. Así que Noé igualmente tenía que creer que él iba a ser rescatado, que él iba a ser protegido y salvado con su familia en el arca. Noah needed to believe that God would do what he said he would do. Noé tenía que creer que Dios iba a hacer lo que había dicho. That was why he was saved. That's why he was made righteous. That's why he was called blameless. Y por eso es que él fue salvado. Por eso es que él fue llamado justo, llamado sin culpa. It wasn't because of his good works No era por sus buenas obras or of his good behavior. o por su buen comportamiento. Who knows what Noah was doing before God spoke to him? ¿Quién sabe qué hacía Noé antes de que Dios le hablara? Maybe he was a liar. Maybe he was a drunk before God saved him, before God spoke to him. A lo mejor él era un mentiroso o era un borracho antes de eso. Lo que importa es que Dios igual lo salvó. Well, we think, oh, then God would have never saved him if he would have been like that. Y nosotros a veces Borracho. decimos, oh, Dios nunca lo hubiese salvado si él hubiese sido un borracho. Well, if we have the case of Abram. We have the case of Abram. Y también tenemos el caso de Abraham. Abram was an idol worshiper. Abraham era un idólatra. Él adoraba a otros dioses. God spoke to him. Y Dios le habló a él. God saved him. Dios lo salvó. Moses was a murderer. Moisés era un asesino. An angry man. Un hombre bien bravo, amargado, rabioso. In fact, he struggled so much with anger that God didn't even let him into the promised land. De hecho, él luchaba tanto con las rabias que Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. But God said Moses was righteous. Pero Dios dijo que Moisés era justo. Jacob, the father of the Israelite nation, was a deceiver, a liar. Jacob, el padre de la nación de israelita, él era un mentiroso, un estafador. God's righteousness is not based on our good deeds. Así que vemos que la justicia de Dios no está basada en nuestras obras. It's based on our faith. Está basada en nuestra fe. To believe Para creer that we will be made righteous. que vamos a ser hechos justos. And the last point Y el último punto is the last reason why Noah was made righteous
es que la razón por la cual él fue hecho justo and chosen by God y fue escogido por Dios was because Noah understood about the blood. era porque él entendía el tema de la sangre. Genesis 8:20 through 21. Génesis 8 del 20 al 21. 8:20 through 21. Génesis 8 del 20 al 21. Now again, this is after they came off the ark, after the flood. Y debemos notar que esto es después de que salieron del arca, So- después del diluvio. As soon as they came off the ark, Tan pronto como salieron del arca, this is what Noah did. esto es lo que entonces hace Noé. Then Noah built an altar to the Lord and took some of every clean animal and some of every clean bird and offered burnt offerings on the altar. Entonces Noé edificó un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. And when the Lord smelled the pleasing aroma, the Lord said in his heart, Y cuando el Señor olió el aroma grato, dijo en su corazón, I will never again curse the ground because of man, más nunca volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, for the intention of man's heart is evil from his youth. porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, Neither will I ever again strike down every living creature as I have done. ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. In this verse, we find the ultimate key to Noah's righteousness. Y es en estos versículos donde encontramos la clave, la más importante de por qué él fue salvo. He had faith to believe, Él tenía fe para creer, but his faith ultimately was in what we see in these verses. pero su fe estaba puesta primordialmente en lo que vemos en estos versículos. All of mankind had gotten away from sacrificing the blood sacrifices to the Lord. Todos los hombres en ese tiempo, toda la humanidad se había apartado de Dios y se había apartado de los sacrificios que se le hacía a Dios. But we have very good indication here that Noah continued the practice. Pero tenemos aquí una buena indicación de que Noé continuaba practicando esto. He took every clean animal and went through the ritual of shedding the blood of all of those animals and offered them to the Lord. Él tomó un animal de cada especie de los limpios y hizo todo el ritual de limpiarlos y luego sacrificarlos para el Señor. He was taught this. We saw that through the line of Abel's sacrifice that was handed down to him through the generations. A él se le enseñó esto. Nosotros ya hemos visto con el lineaje de los hijos de Dios, de Abel, cómo él presentaba su sacrificio. When God accepted Abel's sacrifice because it was a blood sacrifice, and he rejected Cain's because it was not. Cuando Dios aceptó el sacrificio o la ofrenda que le presentó a Abel, porque era un sacrificio de sangre, una ofrenda de sangre, y al mismo tiempo no aceptó el de Caín porque no lo era. And this is the atonement for sin. Y esta es la propiciación por el pecado. The Bible says that there is no remission of sins without the shedding of blood. Es la expiación del pecado. Y la Biblia nos dice que no hay remisión de pecados si no hay sangre. This was not a man who was depending on his own righteousness. This was a man that knew that he had to have his sins atoned for. Este no es un hombre que pensaba que él dependía de su propia justicia. Él sabía que sus pecados tenían que ser expiados. And he does it after he comes off the ark. Y él hace esto después que él sale del arca. After he had obeyed everything God told him to do. Después de que ya había obedecido todo lo que Dios le había dicho. Then he still made the sacrifice to the Lord. Luego, aún así, hizo el sacrificio al Señor. Because he understood that all of that obedience and everything that he had done right was still not enough to atone for his sin. Porque él sabía que toda esa obediencia o haber obedecido lo que Dios le dijo aún no era suficiente para expiar su pecado. That there still had to be a shedding of blood. Sino que él sabía que todavía se necesitaba que sangre fuera derramada. And if you want to know what pleases God, Y si quieres saber lo que agrada al Señor, look at verse 21.
Mira el versículo 21. And when the Lord smelled the pleasing aroma of the sacrifice, Y cuando el Señor olió el aroma grato del the sacrificio, Lord said in his heart, I will never again curse the ground because of man. dijo Jehová en su corazón, no volveré más nunca a maldecir la tierra por causa del hombre. He doesn't say because Noah obeyed me and because Noah did what I said and because I finally found one righteous man, Noah, I'll never destroy the earth again. Él no dijo como Noé me obedeció, como encontré finalmente a un hombre justo que es Noé, ya más nunca voy a castigar la tierra. It's because he smelled the burnt offerings of the blood sacrifice of the animals, Es porque él olió el sacrificio de este animal, which represented the sacrifice of Christ that would come on the cross. de estos animales, y que eso representaba el sacrificio que luego vendría, que era Jesucristo en la cruz. The entire sacrificial system points to and is a type of Christ's sacrifice on the cross. Y todo el sistema sacrificial apuntaba al sacrificio de Jesucristo en la cruz. That is why God said, I'll never destroy the earth again with a flood. Por eso es que Dios entonces dice, yo no volveré a destruir la tierra otra vez a través de un diluvio. Listen to, and then he says, for the intention of man's heart is evil from his youth. Y luego Dios dice, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Present tense, En presente lo dice. after the flood, Después del diluvio, he says, the intention of man's heart still will be evil from his youth. Él dice, la intención del corazón del hombre todavía es y será la maldad desde su juventud. The hope of man is not man's ability to not sin. La esperanza de la humanidad no es la posibilidad del ser humano de no pecar Or man's ability to do good works. o la habilidad del hombre de hacer buenas obras. It is what Christ did on the cross. La esperanza de la humanidad es lo que Cristo hizo en la cruz. So we see here that Noah understood that he needed his sin to be atoned for. Así que lo que podemos ver aquí es que Noé entendió que su pecado necesitaba ser expiado. As we end here this morning, I want to look at 3 applications. Y ya para concluir esta mañana, quiero que veamos 3 aplicaciones. 3 applications that apply to 3 different groups of people. 3 aplicaciones que sirven para 3 distintos tipos de personas. I really love what Maria Elena said earlier today Me encantó mucho lo que dijo María Elena hace rato, when she said, think of a sin that you don't want anyone else to know about. Ella dijo, piensen, les hizo reflexionar en un pecado que a ustedes no les gustaría que nadie se enterara de él. And when she said that, Y cuando ella dijo eso, I imagined in my mind yo me imaginé en mi mente that there were probably 2 different groups of people listening to that. que probablemente había 2 tipos de personas escuchando lo que ella estaba diciendo. There were those people that were, oh, thank God she's not, asking me to come up to the front and confess what that sin is. Que había el primer grupo de gente diciendo, menos mal que no dijo que alguien tenía que venir y para estar al frente y confesar el pecado frente a todo el mundo. And then there was the group of people Y por el otro lado estaba el grupo de personas who were thinking, I can't think of anything. que yo no puedo pensar en nada. I can't think of anything. No me imagino nada, no hay nada. Nada se me viene a la mente. I would hope and pray that there are none of those people here, but I think there are. Yo oro y deseo que no haya hay personas de ese segundo grupo aquí, pero sin embargo creo que las hay. And the answer for us is God's grace for both of those categories. Y la respuesta para esos 2 tipos de personas es la gracia de Dios. If you think this morning that you no longer struggle or you don't have any major issues in your life, you need to remember God's grace. Si tú esta mañana sientes que no luchas, que no tienes
pecados, que no hay algo así en tu vida, tú necesitas la gracia de Dios. Maybe you're depending on your own righteousness, A lo mejor tú estás dependiendo en tu propia justicia. your own ability to be good, Estás dependiendo en tu propia capacidad de ser bueno, your own ability to do good works. tu propia habilidad de hacer cosas buenas, buenas obras. And when you see stories like Noah, that you think that maybe supports that it is possible for somebody to be good enough. Y cuando ves la historia de Noé y piensas que, bueno, a lo mejor Dios salva porque Dios es bueno, tú alimentas eso y que Dios puede salvar a alguien solo porque es bueno. But you can do all the right deeds on the surface. Pero quiero decirte que tú puedes hacer todas las cosas correctas And this is en la just- superficie. This is just reality. Some people are really good at being good. They're just good at it. Y vamos a hablar realmente, vamos a hablar claro. Hay gente que es muy buena a ser bueno, en ser bueno. Se ven buenos. I'm not, but there are some people that I know who are. Yo no soy así, pero sí hay gente que conozco que son así. And when you feel that pride about how good you are, Y cuando tú sientes ese orgullo de cuán bueno tú eres, now you know what has to be nailed at the cross, your self-righteousness. es allí donde ya sabes qué es lo que tienes que clavar en la cruz. Your self-righteousness. Tu justicia propia, Your self-righteousness. el creerte santurrón. Some people struggle with sin. Hay algunas personas que luchan con el pecado. Some people continue to give in and yield to it and fall to it all the time. Hay personas que continúan luchando y cediendo y perdiendo algunas batallas todo el tiempo. And maybe you feel frustrated. Y a lo mejor tú te sientes frustrado You feel like there's not enough power to overcome this. y sientes que no hay suficiente poder para sobrepasar esto. But the answer is, again, to trust in His grace. Pero lo que nos dice la palabra es otra vez, confía en su gracia. To trust in His grace for that power. Confía en su gracia para tener ese poder. That when He died on the cross, Que cuando Él murió en la cruz, His blood was powerful enough que su sangre era lo suficientemente poderosa. not only to cleanse us of His sin, No solo para sin. limpiarnos de nuestro pecado, but to give us power to not give into it. sino también para darnos poder para no ceder al pecado. The Bible says in 1 John La Biblia dice en Primera de Juan, chapter 2, capítulo 2, that John is saying, I wrote all these things so that you will not sin. que Juan dice, yo escribí todas estas cosas para que ustedes no pequen, But when you do, pero cuando lo hagan, cuando lo hacen o cuando lo hagan, you have an advocate. ustedes tienen abogado para con Dios. We're not going to walk through this life without sin. Nosotros no vamos a caminar en este mundo sin Noah pecado. was not without sin, Noé no estaba sin pecado, but Christ was. pero Jesucristo sí. Now, the second category of people here, or the third category, Y hay una tercera categoría de las personas que están aquí. are those who maybe you've never surrendered your life to Christ. Son aquellas personas que a lo mejor nunca han rendido sus vidas a Cristo. This message is for you. Este mensaje es para ti. This message is a message that God has given to the world. Este es un mensaje que Dios ha dado al mundo. And the message is simply this. Y el mensaje es simplemente esto. We are hopeless, just like that generation, just like Noah's generation. Nosotros estamos desesperados, no tenemos esperanza, al igual que la generación de Noé. Look around. Miren alrededor. How dare we think that we're better than they were? ¿Cómo nos atrevemos a pensar que nosotros somos mejores que ellos en aquel tiempo? Look at the world today. Miren al mundo en este momento. Look at the violence. Mira la violencia. Look at the sin. Mira el pecado. It's everywhere. Está en todos lados. We need His grace. Nosotros necesitamos su gracia. We deserve His justice. Nosotros merecemos su justicia. You cannot be saved unless you believe both of those things. No puedes ser salvo a menos de que creas ambas cosas. Maybe you've never heard that before. A lo mejor nunca has escuchado eso. That is the gospel.
Ese es el evangelio. God told Moses, I will destroy the earth because of their sin. He told him about his justice. Dios le dijo a Noé, yo voy a destruir el mundo porque ellos están llenos de pecado y voy a ejercer justicia. That sin deserves justice. Y ese pecado merece justicia. But then he said, I will save you in the ark. Pero entonces le dice, yo te voy a salvar a ti en el arca. He told him about his grace. Él le habló de su gracia, He told him about his salvation. le habló acerca de su salvación. This is the message this morning. Este es el mensaje esta mañana. This is the message this morning. Este es el mensaje de esta mañana. That God will save us. Que Dios nos va a salvar. He will save every person Él va a salvar a todos y cada uno who believes those two things. que cree en esas dos cosas. That we deserve his justice Que nosotros merecemos su justicia and that he died on the cross. y que Él murió en la cruz. I also like what Marilena was saying this morning. When we look at this cross También me gustó lo que dijo María Elena esta mañana, que cuando miremos a esta cruz, and we see a cross that looks nice and clean and beautiful, que cuando miremos una cruz así que se ve bonita y brillante, we don't see what the cross really looked like muchas veces nosotros no vemos cómo era exactamente la cruz when Jesus died, en la que Jesucristo murió, when he hung on the cross, cuando Él fue colgado en la cruz. beaten beyond recognition, Aún estaba irreconocible, bloody, sangriento y sangrando, completely horrific vision of his death on the cross. una visión horrenda, completamente horrenda de su muerte en la cruz. And today, that's what we look to. Y esta mañana eso es lo que nosotros estamos mirando y observando. That's what we place our faith in. Es en eso que nosotros ponemos nuestra fe. Noah didn't completely understand, Noé no lo entendió completamente, but he was placing his faith in that cross. pero él estaba poniendo su fe en esa cruz. He didn't understand it completely. Él no lo entendía completamente. That when he shed the blood of the animals, Que cuando él derramó la sangre de los animales, he was placing his faith in the blood of Christ. él estaba poniendo su fe en la sangre de Cristo. But today we understand Pero hoy nosotros entendemos that the Lamb of God, que el Cordero de Dios, Jesus Christ, Jesucristo, shed his blood on the cross derramó su sangre en la cruz and died. y murió. He is our hope. Él es nuestra esperanza. That is our hope. Él es nuestra esperanza. Not our good works, No nuestras propias buenas obras, not our good deeds, no nuestras buenas acciones, not our self-righteousness, no nuestra justicia propia, but only what Jesus did. sino que solamente lo que Jesucristo hizo. The only way we are saved Y la única manera en la que nosotros somos is salvos by putting our faith es poniendo nuestra fe in what he did on the en lo cross. que Él hizo en la cruz. Let's sing that song about the cross and about his grace and about when we look at the cross, we see what Jesus did. Cantemos otra vez esa canción de la cruz, de su gracia y de que cuando miramos la cruz And let's worship him this morning. y alabémoslo esta mañana.